Bueno, es un gusto como siempre poder volverlos a saludar. En esta ocasión traemos nuevamente pues ya un segmento que se está volviendo familiar para ustedes, que se llama Pregúntale a Contacto Deportivo. Como siempre dejamos una plantilla hace un par de días en Facebook para quienes nos están viendo en YouTube, la invitación para que nos sigan en @Contacto Deportivo GT en Facebook, en donde hicimos la pregunta que ustedes nos podían dejar sus preguntas en los comentarios y que nosotros los estaríamos respondiendo. Entonces, Gustavo, bienvenido. Si gusta, vamos a comenzar con la primera pregunta. Rodrigo Bamaca nos pregunta: un análisis profundo de cuándo el ELIC Rolando Pineda Lam apoyó al Deportivo Marquense y lo que alcanzó en sus 2 campeonatos y su 3er lugar en la UNCAF. Y el actual Marquense en Primera División, ¿considera que tiene plantel para ser protagonista y tener medio boleto para Liga Nacional? Bueno, el amigo Bamaca, en primer lugar, mucho gusto y muchas gracias. No, nada que ver. Marquense ahora está buscando plata para pagar laudos. Ya apareció un aficionado, no me extrañaría que fuera el licenciado Pineda Lamos, su hijo, para abonar 43,000 de un poco más de 120,000 que abarcan los 3 laudos. Esa es en la actualidad dramática, diría yo, del equipo de Marquense, que en esa época podríamos decir dorada o de vacas gordas. Creo que no la supo apreciar, porque incluso una de las razones de la salida de Edgar Rolando Pineda Lam, del manejo que tuvo profundo, sus divisiones inferiores, etcétera, fue que parte de la gente lo acosó, lo maltrató. Él estaba incluso en compañía de su señora, tuvieron que sacarlo hasta cuidándolo del estadio Marqués de la Ensenada, y esa es una absoluta vergüenza. Como dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve, y fueron unos pocos los que generaron que después la esposa, doña Leticia Quinde Pineda, pues apretara lo que tenía que apretar para que se retirara esa ayuda. Después se quedó en menor proporción y presencia de Edgar Pineda de León, que es el único hijo varón del licenciado Pineda Lam, y los tiempos cambiaron hasta llegar a este duro presente del equipo de los Leones. Edgar Hernández: buenas noches, don Gustavo. ¿El bajo nivel del fútbol de Guatemala es culpa de las canchas o de los jugadores? ¿Qué le pasa a la selección de Argentina? No tienen defensa, un medio campo que no juega nada, en fin. Le pido un análisis, por favor. Que Dios lo bendiga, don Gustavo. Bueno, muchas gracias. Lo de las canchas es un factor, pero tiene que el futbolista al máximo tratar de sobreponerse a las condiciones adversas que en determinado momento encuentra. O podría decirse seguido, porque son varias las canchas que no son las adecuadas para jugar. Por eso hemos remarcado tanto las charlas que tuve hace buen rato con Enzo Trocero, que me dijo: mira, Velázquez, uno de los factores para que no crezca, o si se quiere que crezca, es no crezca como está y que crezca, que haya mejores canchas, y esa es una realidad. Respecto a lo de Argentina, pues Argentina terminó pues con un honroso 3er lugar. Yo sé que para los argentinos eso no sirve, pero el funcionamiento se vio mejor contra Brasil de esa defensa, salvo en las jugadas que a la larga pesaron, porque fueron las de los goles, donde hasta Dani Alves les hizo averías en la primera anotación, y luego los 2 centrales se derrumbaron ante el empuje de Jesús. Pero lo demás mejoró. Incluso Chile les hizo una anotación a través de un penal, porque ya el dominio estaba por el lado de Argentina, y particularmente una situación que se dio en el 2005 contra Hungría, que Messi tenía como un minuto de haber entrado y lo expulsaron, y fue su debut con la selección, y ahora, pues 14 años después, en una actuación mala del árbitro, no era para que sacara al 10 argentino, sacó a los 2 capitanes, cabal, a Gary Medel, que es un legítimo picapiedra, y le tocó bailar como la más fea a Messi. Pero en conclusión, Argentina terminó dando, para mí, mejor cara que lo que mostró al principio. Hugo Roberto Monzón Godínez: buenas tardes. ¿De dónde o cuándo nace la rivalidad en el fútbol entre México versus Estados Unidos? Saludos a ambos. Esa rivalidad arrancó en ruta al Campeonato del Mundo de 1934. Ahí tuvieron una primera batalla, y la FIFA en aquel entonces ordenó que se diera un partido y lo ganó Estados Unidos 1-0, y de ahí calificó al Mundial. Luego ya se vino a la etapa, digamos, moderna, en la que reaparecieron los gringos
en el Campeonato del Mundo de Italia en 1990. México no fue porque pasó el caso de los cachirules, y de ahí ha venido incendiándose mucho más, porque al año siguiente se creó la Copa de Oro, 1991, y antes del duelo de este domingo, pues casi ellos son los que han dominado la Copa, porque 7 de México, 6 de Estados Unidos y 1 de Canadá. Así que en esas dos etapas viene la rivalidad ahora muy profunda de mexicanos y estadounidenses. Luis Andrade Santizo Pérez. Gustavo, buena noche. Quisiera saber por qué los narradores y comentaristas de Albavisión esconden al aire decir que siempre le han sido aficionados a comunicaciones, como en su caso, y el de Pedro Ramírez, cuando hace años lo declararon el uno del otro, y esto va con mucho respeto. Pues con mucho respeto también le respondo, está equivocado, como de aquí, ¿qué les digo?, a la cancha de entrenamiento de comunicaciones que ahora es en Greenfield. Su servidor, desde niño, simpatizante de Aurora, que me da mucha pena, por cierto, que siga vegetando ahí en la primera división. Por cierto, Comunicaciones le ganó 5-1 y 2-0 en partidos que se realizaron en la jornada sabatina ahí en Greenfield. Y en el caso de Pedro Saúl, tiene una simpatía también por Aurora. Si tiene una segunda opción en Comunicaciones, eso sí no se lo puedo garantizar o testificar o consolidar en cuanto a la opinión, pero en lo que a mí respecta, y hablando por mí mismo, sí, disculpe, se equivocó de cabo a rabo. Es muy distinto que yo haya comenzado a ir al fútbol cerca de mi casa por la influencia de la Pantera Gamboa, que es un buen amigo, y esperamos tenerlo en cámara en algún momento, a Guillermo Enríquez Gamboa, a que yo simpatice por Comunicaciones. Yo respeto tanto a Comunicaciones como a Municipal, como a Santa Lucía y a Minsko, que ahora van a ser equipos de llegada a Liga Nacional. Flor de María nos pregunta: saludos don Gustavo y José Pablo. Quisiera que me dijera en qué momento o con qué jugador empezó esto de las cláusulas exorbitantes y a crecer tanto el valor de los jugadores. ¿Cómo ve a mis rojos para esta temporada? Saludos cordiales. Bueno, la etapa dirigencial de... Bueno, les voy a dar dos ejemplos. Uno, para mí, que comenzó a subir, digamos, los montos que se manejaban en el fútbol, fue Manolo Chispa Gómez en Reu. Por ejemplo, en un determinado momento dijo: me llevo a Mincho Monterros, y se lo llevó y pagó un montón de plata en aquel tiempo, aunque antes había existido una transacción, pero fíjense, de 5,000 quetzales, pasando de Municipal a Aurora, Maco Fión, que falleció hace algunos meses apenas. Pero después, en la época más reciente, la etapa dirigencial como presidente de Comunicaciones de Roberto Arzú García Granados provocó el panorama todavía actual, ya con montos que en algunos casos ya no son como los que él llegó a manejar, incluso en dólares, aunque también hay que mencionar, y esa es una realidad, de que varios jugadores pues no recibieron lo que les ofrecieron. Hubo un momento, y es una anécdota pero muy simpática, que a un jugador le dieron un montón de quintales de cemento, y dijo: lo voy a vender, no encontró una bodega adecuada, se humedeció, se endureció y no sacó nada por ese cemento, que fue el pago en materiales, digamos, o en especie de lo que había sido pautado. Un momento en que ofreció una motocicleta. Bueno, paremos de contar, pero ahí fue donde arrancó la disparada de salarios del fútbol nacional. Edgar David, ¿qué opina sobre las fuerzas básicas de Cremas y Rojos? En ambos equipos únicamente bajo sueldo provenientes de otros equipos. ¿Considera que ha influido al no lograr ser campeones, no sintiendo amor propio hacia su equipo? Bueno, yo le digo por el orden. Las divisiones inferiores de ambos equipos están bastante bien estructuradas. Lo que no ha pasado, salvo en los últimos tiempos Municipal, es que de esas divisiones inferiores le den posibilidad a los mejores de aparecer en el primer equipo, que eso es importante y es distinto. De nada me sirve a mí tener desde la sub-9 que trabajan en Sejus, etcétera, hasta llegar a esa formación del primer equipo. Tienen sucursales, uno en segunda división, otro en primera, y aquí me detengo un poquito. En primera, Comunicaciones, después de la remodelación que se ha hecho internamente, creo que decidió bien, redujo el presupuesto de ese equipo que no puede ascender. Ahora ese va a ser el semillero del equipo mayor. Eso creo que es correcto. Pero repito,
parto de la oportunidad. ¿De qué sirve que yo tenga bastantes equipos acá si después casi no le doy oportunidad del salto a la formación superior a los jugadores? En cambio Municipal en los últimos tiempos hay varios, incluyendo uno que ahora me alegro que esté virtualmente en el fútbol de Bélgica con el Kortrijk. Me refiero a Nicolas George Hagen, que también se hizo un poquito atrás en la formación y divisiones inferiores de Antigua. Gom Louis. Buenas noches, don Gustavo. ¿El caso Moyo Contreras, a su opinión, afectaría a nuestra selección nacional y a mis queridos cremas? ¿Cree usted que puede haber un 10 igual que ocupe este puesto en nuestra selección y alguno puede cubrir ese rol de líder dentro del campo, tanto para selección nacional como para mis cremas? Saludos, José Pablo. Bueno, adelante Luis, el Go Luis, es así como se identifica. Yo quiero decirle que esto lo mencioné en alguno de los videos que ya vamos en camino a los 300, de que alguien que tiene 50 años de estar acá en Guatemala y jugó muy bien, como el Bocha Sansoni, escogió su 11 de nacionales de esos 50 años y metió a José Manuel entre esos 11. Yo se lo conté a Contreras y lo agradeció porque él incluso es una de las miles y miles de personas que ha ido a comer al restaurante La Media Cancha, que es el de Omar. Y ese es un privilegio y es una muestra de la influencia futbolística de José Manuel, a tal punto de que alguien conocedor profundo del fútbol general y específico nuestro lo colocó así. Entonces, ¿con qué le estoy respondiendo con eso? Que no va a ser fácil encontrar a un talento de ese nivel. Desde luego que a nivel de su parte legal y cuando ya recibió de parte de la NADO la notificación de su positivo clostebol, hay algo muy importante. Yo trasladé un audio de una entrevista con el doctor, en el caso, y es internacionalmente reconocido, Rafael Robles Cabrera, y él dijo que para alimentos, clenbuterol, y se diluye del organismo en 24 horas. Clostebol, que es en este caso la sustancia que apareció en el cuerpo a través de las muestras de orina, que por cierto se pidió la prueba B, ese no ha sido probado, dice Panterita, el popular Panterita, yo lo bauticé así, de que aparezca en alimentos. O sea, si eso es así como lo apunta él, tiene que haberse dado la aparición o la movilización de esa sustancia, que también hablan de que aparece en la pomada que termina en bol, y que, por ejemplo, Gerardo Arias en un momento decidió no jugar porque él le aplicaba esa pomada a su hija y no quería que después, a la hora de jugar y ser sorteado para un control, apareciera la misma y tuviera suspensión. En conclusión, muy difícil, hablando de la parte futbolística, que pueda aparecer así en la inmediatez un jugador con los recursos y talentos de Contreras. José Jerónimo nos pregunta: buen día. Primero, ¿cómo ve usted el asunto del dopaje de José Manuel Contreras? Segundo, ¿cómo ve usted a Misco en la mayor y Aurora en la primera división? ¿Darán pelea Antigua, Siquinalá, Iztapa, Santa Lucía, Guastatoya? Saludos. Bueno, lo de José Manuel ya ahora está, como se dice, suspendido cautelarmente. La abogada, que es tremenda, la licenciada Marisa Maceli de Gabriel, ya tuvo un caso anterior con los 4 jugadores de Antigua que recibieron sus famosas vitaminas del expresidente, y si hubieran sorteado a 10 salen tal vez 9, porque todos le entraron a consumir esas vitaminas, y después el procedimiento que no fue el adecuado, etcétera, y se redujo el castigo. Pues ella, después de la comparecencia ante NADO de este viernes, dijo que ya tenía un documento que era solo de llenar y presentar este lunes o a más tardar martes, donde se va a buscar la creación, y eso ya lo ofreció la NADO a través de su director, que también usa el micrófono, en el caso de alguien que es doctor en fisiología del deporte, aparte de médico y cirujano. Esto lo digo porque a nivel de redes sociales, y no me estoy metiendo a defender a nadie, pero han querido como denigrar
al titular del Venado, el colega Francisco José Joaquín, así se llama, Aguilar Chan, pues él ofreció la creación de una mesa de especialistas para determinar muchas cosas. Dentro de ello, tratar de probar lo que ha mencionado, que por cierto y es una estrategia legal de que a José Manuel ya no dé declaraciones, porque a veces el jugador por cuestión sentimental o desconocimiento puede decir algo indebido y que en lugar de beneficiarle le perjudique. Pero lo cierto es que primero la prueba B y luego ese documento para la creación de una mesa de estudio, que ese estudio no se tarde mucho y saque conclusiones, porque es evidente que lo que quiere la licenciada Marcely Gabriel es que el Moyo regrese pronto a las canchas. Hay otro ángulo de análisis que es de que mínimo por la sustancia, aparte que dicen que es una cantidad menor, pueda tener un castigo que ya comenzó de alguna manera, pero que sea un desarrollo tipo como el de John Méndez, con la misma sustancia, y que en ese momento joven jugador de 18 años le representó 1 año de suspensión. Nelson A. Morales, ¿por qué en las ligas de otros países más desarrollados nunca se sabe de jugadores que hayan salido dopados? Pues termino un poco lo anterior que extendía, que pienso de Mixco en Liga Mayor. Mixco tiene una buena base, si hace conjunto con los nuevos que llegaron, que son buenos jugadores. Ya tuvimos acá a Papa, por ejemplo, dentro de las figuras que consiguió el equipo nacional de Mixco, que solo nacionales están ahí, pues yo creo que puede tener una figuración destacada. Aurora debió reducir su presupuesto y por eso alguien conocedor del ambiente de primera división como Sergio Guevara le dieron definitivamente una base humana que es de menos nombres que la que se tuvo anteriormente. Y entonces ahí la incógnita a despejar es si optimiza al máximo el rendimiento de ese grupo para salir adelante. Y luego menciona lo de Siquinalá. Lo de Siquinalá pues es un proyecto hasta con coreano incluido y español, etcétera. Pues en el papel se ve bien. Ahora es la tarea del señor Acosta el poder sacar adelante, conjuntar y amalgamar al grupo, y así varios de los que menciona el amigo. Respecto a lo de por qué no aparecen, porque no han salido así. Cuando surge un positivo, en cualquier parte del mundo lo van a dar a conocer. Y no olviden que en la mayoría de lugares, especialmente Europa, se hacen controles sorpresivos, como los que ahora dice la Federación, distinto a que su Liga Nacional dijo, ya no queremos control, es una cosa mundialista. Ahí que me disculpe quienes promovieron eso, hablando de Selvin Ponciano y avalado por Juancho García Taracena, y después se acomodaron los demás para hacer la unanimidad. Eso de verdad que es terrible, de verdad que terrible. No se coadyuva a tratar de que integralmente el fútbol nuestro se limpie en todo sentido. Danilo Martín Salazar, José Pablo Gustavo, un saludo desde Chiquimula. ¿Qué tan preparados están los equipos médicos, en el mejor de los casos, de cada club de Liga Mayor? Porque las ligas de abajo más difícil, para controlar el tema de sustancias detectables al doping. ¿O existirá alguien que como federación o sindicato de jugadores pueda tener esa asesoría y no incurrir en errores para el jugador? Bueno, ahí usted utilizó, amigo mutero, amigo chiquimulteco, una palabra que es CLV, de 4 letras, club. Opinión personal, para mí no existen clubes acá en Guatemala. Los clubes tienen que ser manejados e integrados y desarrollados de otra manera. En catalán dice FC Barcelona, menys que un club, más que un club, y ese sí es un club integrado, donde los socios son sostenedores, donde hay otro tipo de actividades, otro tipo de deportes, etcétera. Acá no, y está centralizado en el fútbol. Hay ciertas organizaciones que están, digamos, ordenadas, pero a las que les hace falta ese campo de la medicina deportiva. La federación montó un taller, creo que con buena intención, pero muy apuradamente, y no acudieron muchos de los que debieron acudir. Ahí tiene que ser obligación de un equipo decirle a su médico, tenés que estar ahí
y luego el médico trasladarlo a todos los jugadores, decir, mire muchachos, tipo de sustancias que pueden encontrar en tal o tal producto, esas no las utilicen ni para otro enfermo que sea de la casa, usándolo ustedes o pongan a otra persona, o sea, una instrucción más detallada, más conocedora, y así van a comenzar a cambiar las cosas. De lo contrario, se está actuando para mí de manera absolutamente empírica. Ronald JC, ¿cómo ve a la selección sub-23 previo a su compromiso con Costa Rica? Saludos de Sololá. Pues gracias, amigo sololateco. La selección tiene para mí una base humana, ya estamos cerquísima, 17 y 21, o sea, sí. Estamos hablando de 7 para 10 días del primer juego que es acá en Guatemala y 21 en Costa Rica. Me llamó la atención un titular que salió ahí, una frase de José Carlos Martínez, que les tenemos que pasar por encima. Sería ideal, ¿verdad? Pero Costa Rica tiene un nivel en sus selecciones menores, este es de tope de edad por los requisitos olímpicos en ese sentido. Ya después los que clasifiquen a la Olimpiada pueden tener también los 3 jugadores de cualquier edad, etcétera. Pero en esencia, la base humana de Eric González con la asesoría de Marino y Villatoro para mí es buena, importantísimo, vital para tratar de pasar a la ronda ya de 2 cuadrangulares, de las que el ganador de cuadrangular va a Tokio, es ganar acá. Se debe comenzar ganando acá, pero también se debe manejar la presión adecuadamente de tener que ganar acá, porque si no se vuelve en contra de uno. Eso ha pasado tantas veces en el fútbol de Guatemala que les daría un listín como aquello de cuando se leyó la sentencia de Pilatos condenando a Jesús. Carlos Gómez, respetable Gustavo Velázquez, saludos desde Orlando, Florida, de este Chapín ausente de la patria. Mi pregunta es, por favor, respóndame. ¿Qué opina de la eliminatoria camino a Alemania 2006, donde necesitamos ganarle a los ticos en la última fecha y que México versus Trinidad y Tobago por lo menos empataran para optar al repechaje? Y como sabemos, todos los futboleros, los charros se dejaron ganar de los trinitarios para no tener problemas con Jack Warner, presidente de ese entonces de CONCACAF. Estas últimas palabras la dijo La Volpe entre líneas, que este partido fue un arreglo y que lastimosamente no pudimos nosotros, selección guatemalteca, disputar el juego versus Bahrein, que nos daba el boleto para ir a nuestro primer mundial mayor, y como la mayoría de chapines sufrimos esa noche llorando amargamente, me incluyo. Saludos, un abrazo. Bueno, ahí sí yo disiento totalmente el amigo que nos escribe desde Orlando. Yo voy más allá, porque así tiene que ser. Se desembocó en eso, que también para mí los ticos jugaron relax, y aquí les ganamos 3-1. Y lo de allá, estar dependiendo ya de lo de Puerto España, que pasó lo que usted dijo, pero antes pasó que nosotros fallamos con Costa Rica, que se tenía un empate y nos hacen el 3-2 faltando un minuto con un tiro libre. Yo estuve allí en el estadio Ricardo Saprissa, un drama de marcaje en la defensa y nos anota el 3-2. Allí comenzó a cambiar la cosa, porque en lugar de sacar Guatemala un punto empatando, Costa Rica sacó 3, y después vino Estados Unidos y jugó con la banca y 0-0, y después fuimos a Trinidad en el duelo directo con ellos, eso fue antes, y teníamos un 2-1 o 1-2, si ustedes quieren, porque estábamos ganando nosotros. Vino aquel drama de que no apareció la camisola limpia para Tocayo Cabrera, y en ese ínterin 2 goles y se vuelve 3-2 a favor de ellos. Fuimos nosotros los que fallamos antes, y después quedamos supeditados a lo que pasó, que nosotros sí ganamos, pero ganó Trinidad, pero ya se había volteado la tortilla en el duelo directo. Esa es la historia. Así que lamento que haya llorado ahí, pero de verdad que lo primero fue, nosotros fallamos, fuimos primeros, luego segundos, terceros, cuartos y terminamos quintos. Esa es la cruda realidad de ese eliminatorio 2004-2005 hacia el Mundial del año siguiente. Otto Abigail Hum. Buenas noches. Mi pregunta es cómo ve el avance que ha tenido las selecciones caribeñas y cree posible que la selección de Guatemala avance en la primera fase para la Copa del Mundo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias realmente por sus preguntas y así lo haremos una vez por mes. Ya lo decidimos con José Pablo, tener esa plantilla de Pregúntele usted a Contacto Deportivo por lo menos una vez al mes. Y en esta de julio, pues hay que decir, porque está terminando prácticamente la Copa Oro, que las formaciones de Curazao, también Martinica en algunos casos, y sobre todo consolidación de Jamaica y aparición e irrupción de un buen equipo dirigido por el señor Marc Colat, me refiero a la formación de Haití, dieron una imagen de solvencia. Desde luego que vino un Trinidad y recibió 6-0 de Estados Unidos, y ese es, ni en el Mundial le metieron eso a Trinidad y Tobago cuando fueron a Alemania. Entonces ahí como que se cayó ese fútbol, pero en lo demás sí preocupante. Desde luego que Guatemala está tratando, dentro de las limitaciones naturales que tenemos, de comenzar a desandar el tiempo, el paso, y a readquirir un nivel. Bueno, uno dice Copa de Oro reciente, en Copa UNCAF quedamos segundos y después en la Copa de Oro el año siguiente quedamos últimos. Entonces todo eso hay que comenzar a pasar la escoba y retomar un paso ordenadamente y con un cambio de mentalidad, más muchas otras cosas que se tienen que concatenar para contrarrestar ese poderío de algunas de las islas del Caribe, porque recordemos que CONCACAF se nutre de varias o muchas islas para llegar a esa cantidad de 35 países que tiene para la hora de las votaciones, etcétera, el peso específico. Saúl Quevedo, ¿en qué etapa está el fútbol de Guatemala luego de regresar de la suspensión? Porque no estamos en etapa de crecimiento. Pues eso es algo de lo respondido anteriormente, en el sentido, y gracias por la interrogante, una cosa es querer que estemos y otra es que realmente estemos ahí. Esos 20 meses nos hicieron mucho daño, pero la base estructural del fútbol de Guatemala no está articulada de una manera para que se consolide que yo quiero, pero yo puedo llegar a eso que yo quiero. Eso es muy importante, y cada mes que pase, reglamentación y decisión de todos los actores, decisiones correctas en procura de metas definidas para el corto, el mediano y sobre todo el largo plazo. Quien no capte eso y venda espejitos, definitivamente que no nos va a llevar a ninguna parte, porque se le van a crear a usted y a todos ustedes falsas expectativas. Eric López, José Pablo, buen día. 1. ¿En cuántas disciplinas participará la delegación de Guatemala a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú? 2. ¿Cuál es el monto de los premios que recibirán los deportistas que consigan preseas de oro, plata y bronce? Saludos a don Gustavo. Bueno, pues en primer lugar, les hemos venido presentando videos antes de esta comparecencia directa ante ustedes, con la idea de que conozcan o profundicen más en deportistas como ahora Jorge Vega, que ya es el abanderado de la delegación, como también Manuel Rodas, que tratará de hacer algo para subir a podio, como él lo dijo, en la prueba contrarreloj de su deporte del ciclismo, y también a una campeona mundial que afortunadamente regresó, acomodó las fechas o se le juntaron de esa manera en sus estudios superiores, me refiero a Ana Gabriela Martínez, y con la opción a la hora de competir que hay 30, o habrá, porque esto comienza el 26, un total de 39 disciplinas oficiales en Lima. Guatemala va a estar en 31 de ellas, y la aspiración es la de emular como mínimo los 6 oros de Toronto 2015. Esa es, digamos, la batalla de cada uno de los deportistas que tengan realmente opciones a medalla, porque otros, en base a sus tiempos, etcétera, a sus marcas, aspiran a ser cuartos o quintos, que son a nivel panamericano posiciones muy destacadas. Y respecto a lo que va a ganar un bronce, una plata, un oro, no ha dado a conocer todavía el Comité Olímpico Guatemalteco esa tabla respectiva,
que pues ha ido siendo cada vez más significativa, porque se reconoce que el producto de un esfuerzo de hacer un recorrido para desembocar, por ejemplo, en estos casos panamericanos, pues vale la pena tener un regreso, una retribución a ese esfuerzo con una cantidad significativa que ayude al deportista hasta para emprender, yo digo, proyectos personales. Mario de la Cruz. Buenas, Gustavo A. Velázquez. En la cena de los campeones sugiero poner a un maestro de ceremonias que anuncia al personaje y usted hace hincapié en lo destacado de sus logros, etcétera, ya que veo que quiere abarcar todo y a veces se ve mal. Saludos. Bueno, en primer lugar, quiero hacerle un refresh. Quien presenta a los personajes es mi hija, en el caso de Gloria Eugenia, y yo hago un resumen así sucinto de por qué está ahí ese personaje. Entonces, así es como nos hemos dividido el trabajo ese de presentación, y le digo tranquilamente que a mí no me gusta abarcar todo lo contrario. En algún momento va usted y toda la gente a notar que yo voy a ir paulatinamente desapareciendo incluso de cámara para que sean otras las personas que se ocupen de tales menesteres. Pero, repito, si se puede utilizar el término maestro de ceremonias, es su servidor y voy a continuar en ese papel mientras esté bien, así como creo estar en este momento, y con el apoyo de, en este caso, mi hija, que lo ha hecho ya desde hace varios años, porque en el pasado hice intentos con otras personas, pero no me cuajó. O sea, el intento lo hice y entonces ahora ya cada vez tiene más confianza, creo, mi hija Gloria Eugenia en el papel que desarrolla ante la gente. Jorge Adán Meles. Un gusto saludarle, don Gustavo. Realmente el fútbol de nuestra querida Guatemala está mal por mucha corrupción. Y le digo eso porque yo conozco a varios patojos que están entrenando con varios equipos de Liga Mayor. Entrenando, pero por ser de bajos recursos económicos no les da la oportunidad siempre. Tienen que dar dinero para que puedan tener oportunidades de estar en el equipo mayor. Espero su comentario. Saludos, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido, digamos, una combinación de situaciones y de factores. Ha habido, y ahora no hay en la medida que hubo, buscadores de talentos. Y esos buscadores de talentos eran los que introducían paulatinamente a jugadores nuevos a los que ellos habían avalado porque el buen ojo, el conocimiento les permitía recomendarlos a técnicos, o ellos mismos en algunos casos eran los conductores de los equipos. Desde esos tiempos y en los actuales se ha hablado mucho de técnicos y gente que hace cobros indebidos. Con José Pablo tuvimos un ejemplo en Guastatoya, cuando nos dieron a conocer que un jugador extranjero, en este caso, había sido inicialmente escogido para venir a jugar al equipo 2 veces campeón, y a Marini Villatoro, el técnico ahora de la selección, dijo, ya no venga. ¿Por qué? Porque en el Inter le ofreció cierta cantidad prácticamente al mismo Amarini por el aval que le había dado a que viniera. Así es como tendrían que actuar todos los técnicos. Ya no vino ese jugador que José Pablo y su servidor conocimos el nombre. No es el objetivo estar diciendo, mire, fíjese que este fue el que... No, eso no es. Pero sí la actitud plausible y que ojalá se generalizara de Marvin Amarini Villatoro de León, de prescindir de alguien que él mismo escogió porque tuvo el desliz de ofrecerle plata. Y yo sé que habrá casos en que es el técnico el que pide esa plata, y ahí viene el drama que usted menciona de la corrupción. Marvin Pereira. Don Gustavo Velázquez, es un gusto saludarlo. Quisiera que me comentara quién de los equipos, tanto como Rojos y Cremas, se reforzó mejor para este torneo. Gracias. Indiscutiblemente que en nombres, Comunicaciones. Eso desde Calderón hasta llegar a Ángel Rodríguez y el Team Herrera, pasando por Galindo, por Chincote, etcétera. Bueno, Chincote está rebelde de lesión increíble. Ahora se habla de una posibilidad de pubalgia de Alejandro Galindo. Son problemas físicos delicados, y el tobillo de Chincota que no responde, y encima el problema de Contreras.
pero ya con una base que ya no se movió tanto, Municipal me luce ya más consolidado como bloque. Así tendrá que mostrarlo en la cancha. Desde luego que ahora, con lo que reitero del inicio de esta comparecencia, y de esto responderle a ustedes que dije de Hagen, Municipal tendrá que tener mucho acierto, mucho tacto en la escogencia del arquero que sustituye a Hagen, porque está probadísimo, y el mismo Municipal lo tuvo con Morandi, con Penedo, etcétera, con Díaz, y nos podemos ir hasta Nixon García, Nacho González, Colocho Bolaños, etcétera, o Tarzán Segura. Bueno, es una cosa impresionante de hacer equipos exitosos en base a un buen arquero o un muy buen arquero, sin decir para nada que Úbeda no sirve, no, para nada, pero sí necesita que esa pareja, incluso el que venga pueda ser, y tendrá que venir de fuera, sea de mayor nivel que el que fue prestado en la temporada anterior para el equipo de Siquinalá. Esvin A. García, don Gustavo Velázquez, ¿y para cuándo la respuesta de la Comisión de Ética de la FIFA sobre el caso Quiché? ¿O ya se hicieron los locos o ya hubo soborno para la federación? Espero su respuesta, señores Contacto Deportivo. No, eso no es así. Si hablamos, por ejemplo, ¿qué dice la justicia pronta y cumplida? Aquí en Guate ni la cumplen, ni la hacen pronta, ni la hacen eso que es justicia. El comité de regularización envió toda la documentación a la FIFA. Pero la FIFA, que tiene 211 miembros, olvídense que decir, estamos esperando aquí el expediente tal, aquellos expedientes secretos X y todo lo que ha salido de eso. No, esa es la realidad. Y soborno a federación no cabe, pues, porque ellos ya enviaron lo que tenían que enviar, lo que tenían que trasladar a la máxima entidad, y entonces al momento se quedan los castigos que acá fueron emitidos por ese comité de regularización, a espera de que por la gravedad de lo que se hizo pueda la FIFA decidir un castigo mayor. De lo contrario, se quedará en un año de suspensión para el técnico, en la multa, en un año de suspensión para el que era el representante, etcétera. Aunque ese representante, que se sabe mover en todas las aguas, ya apareció en una capacitación, y se supone que el castigo dice que no puede participar en ningún tipo de actividad referente al fútbol. Pero no se olviden que Guate es Guate. Izabal Amperes, y esta sería la última pregunta. No entiendo las modificaciones que están haciendo en las competencias en la CONCACAF. A nivel de selecciones, la Liga A, B y C, y a nivel de clubes también hay cambios, sin la interrogación. ¿Usted puede explicar este formato y a cada cuánto se jugará en selecciones y clubes? Pues digamos, lo de ahora, las ligas A, B y C de CONCACAF se parecen a la Nations League europea, que ahí se creó una fórmula de competencia para mí interesante, que en base a la calificación que se le da a las selecciones, allá el campeón y subcampeón de la Liga D suben a la C, y el penúltimo y último bajan así, y así es como, por ejemplo, ahora Guatemala, al regresar a competencia, va a aparecer o aparece en la Liga C de CONCACAF, y por eso sus rivales de septiembre a noviembre serán Anguila y Puerto Rico. En esa triangular, Guatemala necesita ser primero para subir como campeón de ese grupo a la Liga B, y esa es la fórmula que se tiene en base a calificación de niveles con los equipos. Por eso, ya al reinsertarse, recuerden que dieron un boleto nada más, que fue peleado entre Antigua y Guastatoya. Ahora ya dieron uno directo, que es justamente para Guastatoya, y dos que deben competir en una preeliminatoria, que son Comunicaciones Antigua. Y por lógica, como se mueven a esos niveles, si ganan cada quien uno, Antigua contra el equipo de Canadá y Comunicaciones enfrentando a Maratón, entonces chocan entre sí, para que en una ronda ya de octavos de final estén Guastatoya y Comunicaciones o Antigua, dependiendo cómo les vaya primero, y luego los duelos directos. Eso es a grandes rasgos como está ese organigrama de la actual Liga de Campeones y antes la Nations League de CONCACAF. Así que, pues ahí estamos, ¿verdad?
Sí, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que participaron y nos escribieron. También me gustaría dar las gracias porque ya somos más de 6,000 suscriptores en YouTube. Eso es algo muy bueno. Muchísimas gracias a todas las personas que se han venido sumando en este proyecto y la invitación para que siempre sigan suscribiéndose y apachando en la campanita, porque uno se puede suscribir y no apachar en la campanita. Y en la campanita es muy importante porque cuando ustedes apachan en la campanita, les va a notificar YouTube específicamente en el minuto exacto en el que nosotros subimos video. Regularmente lo hacemos a las 5 en punto, 5 con un minuto, les estará llegando ese mensaje automáticamente. Contacto Deportivo ya subió tal video y el titular y una foto para que ustedes puedan saber de qué se va a tratar ese video. Bueno, realmente es de agradecer a cada persona que está así como suscriptor en YouTube y también como seguidor en Facebook. Es un estímulo para nosotros para seguir redoblando esfuerzos y no se olviden, una vez al mes tendremos esta franja de usted pregúntele a Contacto Deportivo y nosotros encantados y con mucho gusto le respondemos. Podremos estar de acuerdo. Yo tengo una frase que es algo extensa, dice, podemos estar totalmente de acuerdo, podremos estar parcialmente de acuerdo o podremos estar en total desacuerdo, pero lo importante es el respeto de una parte hacia la otra y así caminamos y nos entendemos. Muchas gracias.